parte no consciente de tu mente. Entonces, para poder programar, tú tienes que activar determinadas emociones. Hay unas emociones muy básicas que tienen que ver con la supervivencia, que son el miedo, la rabia y la sexualidad. Y otras emociones que tienen que ver con la supervivencia de los mamíferos y las aves, que tiene que ver con el afecto, ¿no? La protección, y algo típicamente humano, que tiene que ver con la alegría y la felicidad. Entonces, las técnicas de programación comercial van dirigidas a que tú creas que comprando tal cosa vas a ser feliz. Que comprando tal cosa tu pareja te va a querer más. O sea, va dirigida hacia felicidad, amor, bienestar. ¿Ok? Cuando la televisión, en el caso específico de Venezuela, no solamente se pasó a la oposición, sino que dirigió la oposición, cambió la técnica, y la técnica va dirigida a miedo y rabia. Señor presidente, usted que se ha medido en 5 elecciones en 2 años, ¿cuál es el miedo de medirse nuevamente? Usted es el responsable de la escasez de gasolina. Del desabastecimiento de alimentos. Usted es el único responsable. Usted es el único que puede resolver esta situación. Señor presidente, elecciones ya. El pueblo tiene hambre. Tiene hambre porque no hay comida. No hay comida porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay gasolina. No hay gasolina porque hay crisis petrolera. Hay crisis porque usted no escucha. Permita que los venezolanos vivamos en armonía. Contarnos es la salida. Coordinadora Democrática. Historia de un fracasado. Como golpista, fracasó. Con los niños de la calle, fracasó. Contra la delincuencia, fracasó. Contra la corrupción, fracasó. Aplicando justicia, fracasó. En la unidad de Venezuela, fracasó. Acabando con la pobreza, fracasó. En la reconstrucción de Vargas, fracasó. Con el desempleo, fracasó. En la salud, fracasó. En la educación, fracasó. En la economía, fracasó. En 4 años de gobierno, fracasó. Entonces, el asunto es utilizar las mismas técnicas pero con un contenido diferente. El contenido es crear miedo en ti. Te van a quitar tus hijos, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu empleo. Eso genera rabia y después te dicen el gobierno lo va a hacer. Y entonces eso genera rabia hacia el gobierno. Entonces, miedo por lo que te van a quitar y rabia hacia quien te lo va a quitar. Hay un solo responsable de tanta violación, impunidad, anarquía e ingobernabilidad. Venezuela, no te dejes engañar. El único responsable de la violación de la Constitución. Del desabastecimiento de alimentos. De la militarización de Caracas. De la sistemática violación de los derechos humanos. Del secuestro de la Policía Metropolitana. De los crímenes de lesa humanidad. De la malversación de fondos públicos. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De regalar nuestro petróleo. De los asesinatos en las calles. De la apología al delito. De la confiscación de los poderes públicos. De la inseguridad, desempleo, corrupción y cierre de empresas. De la toma de nuestra marina mercante por parte de mercenarios. De la tortura de PDVSA. De la politización de las Fuerzas Armadas. Del irrespeto a las instituciones. Del paro del país. De la división de Venezuela. Del odio entre hermanos. Venezuela, no te dejes engañar. En este país, nuestro país, hay un solo responsable de tanto horror. De tanta tristeza. De tanto terror. De tanta violencia. De tanta intransigencia. De tanta insensibilidad. Aquí hay un solo responsable. Coordinadora Democrática. Venevisión, por amor a Venezuela. Porque la oposición per se no tiene un proyecto que pueda ser vendido racionalmente. Como no puede ser vendido racionalmente,
tiene que hacerlo creer por la vía de la programación. O sea, ningún candidato de la derecha va a decir, mi programa es el neoliberalismo, yo voy aquí a vender a PDVSA, voy a aumentar a los ricos y voy a disminuir a los pobres. No lo puede decir. Entonces, como no puede decir eso vía racional, tiene que utilizar las vías de la programación. Todo su programa es crearte miedo, crearte miedo, crearte miedo y crearte rabia. O sea, si tú ves, desde que está esta confrontación, ¿cuál es el proyecto de país de la oposición? Es muy ambiguo, pero lo que sí es consistente es que el gobierno te va a hacer daño, el gobierno te va a quitar, el gobierno te va a hacer esto y hay que salir de este desastre. Y que después de lo que hicimos ayer, de esa maravilla de expresión, hoy no pasa nada. Hoy no pasa nada. Y la gente toca corneta, puta madre, en apoyo a qué. Necesitamos carne y huesos aquí parados diciendo lo que nos está pasando. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una puta dictadura, una tiranía maldita. El país se está cayendo a pedazos, esto es insoportable. Entonces, todo eso no es racional, pero es lo que te hace creer. Entonces, el contenido de los miedos se ha ido cambiando. Por ejemplo, el miedo original era que te iban a quitar la casa. Te iban a quitar la casa, te iban a quitar los hijos, te iban a quitar el carro. No ibas a poder, te iban a quitar el derecho a la palabra, pero la libertad de expresión, pero el gobierno ha regalado casas, ha entregado carros. Eso es insostenible. Ustedes van a algo mucho más primario. Te vas a morir de hambre. Te van a quitar la comida. El papel toalé. Eso es mucho más primario. O sea, si tú tienes que sobrevivir, tú puedes sobrevivir sin casa y sin carro, pero no sin comida. El miedo por morir de hambre es muchísimo más fuerte que el miedo de perder la casa. Entonces ellos han dirigido ahora su atención a eso. ¿Ok? Y como no es cierto, entonces lo que hacen es magnificar que no hay arroz, que no hay esto y tal. Y por el otro lado está todo ese mecanismo terrible de extraer las cosas y llevárselas para otro país, de acumulación, etc. Pero lo que están activando permanentemente es el miedo a que tú vas a perder. Y que esto es insostenible. No es posible seguir viviendo en este sistema terrible en el cual estamos.